Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta mesa, Reflexiones sobre la teoría psicoanalítica. Esta tarde me acompañan tres queridísimos amigos, pues muy contentos de estar en este Congreso de AMPAC. Yo quisiera personalmente agradecer a AMPAC la invitación. Me une a AMPAC una gran amistad de muchos años. Todavía recuerdo el primer congreso de AMPAC en Huastepec, cuando José Luis González bailó su baile de quinceañera, porque AMPAC tenía 15 años cuando se realizó ese primer congreso hace algunos ayeres. Y desde entonces, pues aquí hemos estado apoyando a esta institución. Entonces, muchas felicidades y sigamos en este congreso. Quiero presentar a esta mesa en el orden en que van a dar sus trabajos. Primero, Maxim Zambrano nos va a presentar el tiempo en la transmisión transgeneracional de los fantasmas inconscientes. Maxim tiene licenciatura en Antropología Social de la UAM, maestría en Investigación Psicoanalítica de AMPIEP, doctorado en Psicoanálisis de la Universidad Intercontinental, psicoterapeuta de adolescentes del Instituto Mexicano de Psicoterapia Psicoanalítica de la Adolescencia, INPA, es psicoanalista individual y grupal de AMPAC, docente en la maestría de Psicoterapia Psicoanalítica de la Universidad Intercontinental, docente de la maestría en Psicoterapia Psicoanalítica de grupo de AMPAC y trabaja como psicoanalista desde hace 25 años. Tenemos también a Sandra Weinstein. Sandra nos va a presentar el trabajo Nuevas aportaciones teóricas y técnicas al caso del pequeño Juanito. Sandra es médico por la Universidad La Salle, psiquiatra de la Escuela de Graduados del Hospital Militar, psicoanalista de la APM, miembro de la IPA, psiquiatra de niños y adolescentes de la UNAM, psicoanalista de niños y adolescentes de APM, profesora de maestría de niños y adolescentes en el Centro de Estudios de Posgrado de la APM y tiene la formación como analista en AMPAC y profesora de psicoanálisis en la APM. Y finalmente, Óscar Valencia nos va a presentar un trabajo que se llama Las controversias epistémicas en el psicoanálisis como manifestación de controversias entre modelos científicos. Óscar es coordinador del grupo de estudios del doctorado de la UIC en Guadalajara. Es doctor en psicoanálisis, maestro en psicoterapia y licenciado en filosofía, psicoterapeuta y docente. Entonces, bienvenidos y vamos a escuchar el trabajo de Maxim, El tiempo en la transmisión transgeneracional de los fantasmas inconscientes. Adelante, Maxim. Moni, ¿me pones la presentación, por favor? Buenas tardes a todos. Vamos a hablar sobre un tema en el que yo he estado investigando desde hace tiempo, que es el fenómeno temporal en el espacio psíquico y en el vínculo terapéutico. Y en este caso es una investigación que habla sobre cómo se transmiten a nivel transgeneracional los fantasmas inconscientes en las familias, ¿no? De los bisabuelos a los abuelos, a los padres, y cómo se detecta esto en el consultorio. Pones la siguiente, Moni, por favor. Bueno, yo para hablar de esto quisiera retomar una metáfora de un artículo que escribió una periodista que se llama Ruth Doren en el New York Times. El artículo se llama Portando con orgullo las cicatrices de sus ancestros, su piel dice, nunca olviden. Y ella entrevista a hijos y nietos de supervivientes de campos de exterminio en Auschwitz y Birkenau. Y estos hijos y nietos se tatuaron el nombre de prisionero inscrito en la piel de sus padres y abuelos como una forma de conmemorar en sus cuerpos los días oscuros de sus historias familiares. Ellos ven estos tatuajes como cicatriz, otros como herencia y una manera de llevar la identidad de los ancestros y de no olvidar. La siguiente, por favor. Entonces, para mí esta metáfora es muy significativa de cómo una persona lleva inscrita en su psique o en su cuerpo las historias familiares, como tatuajes de la psique. La siguiente, por favor.
Casi siempre que se lleva en estos tatuajes psíquicos, las historias familiares de pérdida, traumas, conflictos y secretos. Sabemos como psicoanalistas que lo que se olvida, niega o escinde de la narrativa familiar transgeneracional está condenado a repetirse y va a aparecer en los sueños, en el cuerpo, en actuaciones y en los distintos patrones de apego. La siguiente, por favor. Empezaré hablando sobre el tiempo estudiado por filósofos, antropólogos, físicos, historiadores, y luego hablaré del tiempo psíquico y después de cómo se transmite, cómo se vive el tiempo en esta transmisión transgeneracional. Entonces retomo un verso de Jorge Luis Borges que dice: la arena de los ciclos es la misma e infinita es la historia de la arena. Así bajo tus dichas o tu pena, la invulnerable eternidad se abisma. La que sigue, Moni. Entonces, bueno, por resumir todos los abordajes que ha habido del tiempo, que son muchos, hay dos mediciones. Una, la vivencia del tiempo objetivo de la realidad exterior, el que pasa fuera de nosotros, y otra, nuestra vivencia subjetiva. El tiempo diacrónico, que lo estudiaron Lévi-Strauss y Saussure, Ferdinand de Saussure, y que luego lo retoma Lacan de ellos, el tiempo diacrónico medido como una línea recta que va de pasado, presente, futuro, o el sincrónico, como esta simultaneidad en el presente que se observa, por ejemplo, en la metáfora de los sueños, en la condensación de los sueños, donde hay varios tiempos traslapados. Desde la antropología, el estudio ha sido el tiempo liminal, que se parece mucho, curiosamente, al tiempo transicional de Winnicott, como en una cultura hay tiempos que marcan un cambio y que hay una separación, una transición y una incorporación, y que casi siempre tiene que ver con los ritos de paso, de nacimiento, de adolescencia, unión de la pareja y muerte. La siguiente, por favor. En el tiempo psíquico, uno de los estudiosos de este fenómeno ha sido Elliot Jaques, y él define desde la primera tópica de Freud el tiempo del consciente, del preconsciente y del inconsciente. Dice que el tiempo del consciente es justo esta línea del tiempo de pasado, presente y futuro. El del preconsciente es una duración en el presente, el concepto de duración, y el del inconsciente es los tres tiempos traslapados: pasado en los recuerdos infantiles, presente en lo que se está viviendo actualmente y futuro en los anhelos, en los deseos. Otro estudioso de los fenómenos del tiempo en el psicoanálisis es André Green, y habla de que hay distintas nociones de temporalidad. Primero, la teoría del desarrollo psicosexual de Freud, que es evolucionista, es un tiempo lineal, que es bidireccional, entonces pasas por la fase oral, la fase anal, la fálica, la genital. Hay puntos de fijación y en momentos de regresión vas a acudir a estos puntos de fijación, ¿no? Para adelante y para atrás. La siguiente. También una forma particular de memoria, dice Green, es la compulsión a la repetición. Y dice él: contra la marcha ineludible del tiempo hay algo que se repite sin que el sujeto lo sepa o a pesar de sí mismo. Una y otra vez se evoca el pasado en el presente en un intento vano de actualizar el recuerdo para transmitir su olvido. Otra forma de tiempo es el a posteriori o nachtralich o après coup, que lo descubrió Freud, y es este efecto temporal de vivencias y deseos que no se experimentan cuando suceden, sino en el futuro y se resignifican, que él lo encontró en el caso clínico del hombre de los lobos, y los psicoanalistas lo conocemos como el efecto del insight y la elaboración, que se da no necesariamente en la sesión, sino en una posteriori. También Winnicott estudió el tiempo transicional, que como les decía se parece al tiempo liminal, que es este tiempo-espacio intermedio entre el afuera y el adentro, la unión y la separación. Y luego Green habla del opuesto de esto, que es el tiempo coagulado, cuando se desinviste al objeto y entonces se genera la depresión blanca, la melancolía sin angustia y un tiempo muerto. La siguiente, por favor. Y bueno, mi investigación empezó por este concepto de identificaciones alienantes que descubre Aide Feinberg,
Y ella en el trabajo clínico ve cómo hay sujetos que quedan detenidos en escenas de un tiempo pasado de la historia familiar y van a construir su identidad en torno a un mundo fantasmático en el que está inmerso. Por ejemplo, un bisabuelo que sufrió una situación de trauma de guerra, pues los abuelos y luego los padres van a ponerle a este hijo esta identidad y entonces está atrapado en el tiempo. La siguiente. Bueno, entonces entramos ahora en el otro tema. Esto fue como una breve síntesis de las distintas formas de tiempo psíquico y tiempo en el vínculo terapéutico. Y ahora vamos a hablar de cómo son los vínculos familiares y cómo sucede en ellos lo transgeneracional. La siguiente. Este es un poema de una nieta de un superviviente de Auschwitz. Y entonces ella dice, como se dice que los hijos de sobrevivientes sueñan las pesadillas de sus padres, yo heredé el terror sin nombre. La siguiente. Para hablar de estos fenómenos es indispensable mencionar los conceptos de René Caes, las funciones fóricas, de cómo en una familia va a haber un miembro que va a ser el portasíntomas o portador de ideales o de las figuras de muerte, y cómo en estas configuraciones familiares se van a transmitir muchas cosas, afectos, representaciones, fantasías, lo que no se contiene, la culpa, la vergüenza, los duelos. Y también para hablar de esto hay que mencionar el concepto de Pierre Olagnier de contrato narcisista, que es el lugar que le es asignado al hijo al nacer en un grupo familiar, que tiene una connotación positiva porque se le da una identidad que va a ser significada por el discurso y los mitos de la familia y por supuesto la cultura a la cual pertenece esta familia. La siguiente. Esta connotación positiva también puede tener complicaciones y ella misma habla de los pactos negativos, también Caes los menciona, y el pacto narcisista. Cuando en el pacto narcisista se le asigna a un familiar un lugar patógeno, o también el pacto negativo cuando hay un acuerdo inconsciente sobre lo que se deja fuera del vínculo familiar. Por ejemplo, si hay un bisabuelo que cometía incesto dentro de la familia, esto se va a actuar como si está fuera y no se va a hablar de ello. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que se van a hacer secretos, pero secretos a voces, sabemos, porque por un lado está la narrativa oficial que dice que esto no sucedió, pero por otro lado, a través de la compulsión a la repetición y los acting outs, se repite. Y entonces, ¿qué sucede? Que los miembros de esta familia no pueden pensar en narrativas coherentes porque son versiones contradictorias, lo que se dice y lo que está pasando. Y se van a hacer criptas, que son las configuraciones psíquicas en torno a este secreto. También otra forma de transmisión transgeneracional son los objetos transgeneracionales, que en este ejemplo que les doy del abuelo incestuoso, pues va a ser este ancestro que suscita fantasías y provoca identificaciones. Y como no se puede narrar, entonces se imagina, entonces o se actúa. Entonces esto hace pues una historia mucho más compleja y poco clara de lo que realmente está sucediendo. Y en este sentido, Cicerón habla de que la transmisión transgeneracional en las familias justamente se da en lo que les decía hace un momento, en los ritos de paso, en embarazos, nacimientos, unión de la pareja, muertes. La siguiente, por favor. Y bueno, hay que mencionar un tema muy vigente y que tiene que ver con lo que me decían en la mesa sobre migración, el trauma transgeneracional producto de guerras y violencia política, y yo agregaría fenómenos migratorios como los que estamos viviendo en la actualidad. Y aquí dice René Caes, ¿qué sucede con estos traumas? Pues sucede una catástrofe psíquica, no se puede procesar lo que se vivió, lo traumático, y esto va a afectar la memoria, los afectos, el pensamiento e incluso el sentido del tiempo. Aparece de nuevo el tiempo congelado, la muerte del tiempo o un túnel del tiempo donde los traumas se van a transmitir transgeneracionalmente y no puede ser historizado. Los hijos se vuelven los vampiros de estas historias de los abuelos y de los bisabuelos, y andan cargando estas identidades que no les corresponden. Y aquí es donde retomo el poema, la frase de Anne-Marie Levin: las pesadillas de los padres serán a los hijos y a los nietos.
La siguiente, por favor. Y bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo trabaja el psicoanalista con estos fenómenos del tiempo? Primero hay que asumir que como terapeutas estamos sumergidos en el tiempo, estamos en pasado, presente y futuro, ese es el tiempo de la transferencia. Y estamos como Marcel Proust en busca del tiempo perdido. Desde la transferencia seremos un eje de temporalización y una de estas manifestaciones la menciona Feinberg también, que es en el caso de un paciente de Winnicott, que Winnicott descubrió que no podía trabajar el complejo de Edipo del paciente porque no había tenido papá. Entonces dice, primero tengo que ser su papá, simbólicamente, que esa es la situación todavía no advenida, y ya que haya ese vínculo, entonces sí que se pelee conmigo y que se diferencie y resuelva su complejo de Edipo. Entonces, bueno, ¿cómo se va a dar el tiempo de transformación y el cambio psíquico desde esta función temporalizadora del psicoanalista a través del insight y el a posteriori? ¿Qué sucede en el paciente? ¿Qué estrategias terapéuticas tenemos para estos fenómenos? Y ya hay como muchas propuestas de diferentes autores, la escucha descentrada, aclaración de malentendidos, los puntos que desconciertan la escucha hay que poner especial atención. Lo que se ha mencionado en las distintas mesas de este congreso, pues hay que contener la angustia de no entender, de no saber, de estar confundidos y poner atención a lo preverbal, a lo corporal y a las acciones en la transferencia. Yo agregaría poder usar psicodrama o psicoterapia de acción o psicoterapia con arte, diferentes expresiones que van más a lo preverbal, donde van a estar contenidas estas historias ocultas. La siguiente, por favor. Entonces nos volvemos detectives que estamos descubriendo secretos ocultos. Y como detectives, tolerar esta capacidad, tener esta capacidad de tolerar afectos perturbadores, usar metáforas oníricas, permitir que nos volvamos estos vampiros, porque los fantasmas que aparecen de lo transgeneracional es lo reprimido y los vampiros es lo escindido y los vampiros es más difícil localizarlos y nos puede suceder que ya estamos ahí metidos actuando algo que es una información importantísima que se dramatiza en el vínculo, que nos va a permitir entender estas historias no contadas. Incluir también en las intervenciones la historia de 3 generaciones, que va a permitir que el paciente construya junto con nosotros una narrativa significativa de lo traumático. La siguiente, por favor. Entonces, en estos sujetos que portan tatuajes de historias escindidas de la narrativa transgeneracional, donde hay el tiempo detenido, ¿es posible? Es mi pregunta de investigación, la integración de los recuerdos escindidos y liberarse de estos tatuajes transgeneracionales. La siguiente, por favor. Yo digo que sí, pero lo podemos discutir. Se puede llenar el círculo vacío y sacar al paciente del tiempo congelado. ¿Por qué? Porque el vínculo psicoterapéutico ocurre en contexto de relaciones seguras, hay un aprendizaje, se resignifican los recuerdos en un vínculo con un matiz afectivo positivo y en un espacio estructurado, como diría Bowlby, de apego seguro. Y entonces, en ese vínculo seguro, el paciente puede recordar, revivir y significar las historias escindidas y renegadas del pasado familiar. Este eje vincular transferencia contra transferencia es como un barco que navega por estos mares del tiempo y permiten el tiempo de transformación. Muchas gracias. Gracias, Maxine. Muy lindo trabajo y creo que vamos a poder dar una línea de continuidad en la mesa con lo que estás planteando, porque ahora Sandra nos trae este trabajo en donde vamos a ver una familia en acción. Es nuevas aportaciones teóricas y técnicas al caso del pequeño Juanito. Ay, gracias. Bueno, la que sigue, sí, gracias. El caso del pequeño Juanito es un tratamiento psicoanalítico experimental sin precedentes, porque
pues salió por una situación donde, como todos sabemos, el papá de Juanito estaba haciendo observaciones y de repente empezó a ver que su hijo presentaba muchos síntomas. Pero Freud se enfocó sobre todo para tratar de explicar el complejo de Edipo y entonces omitió muchísimas cosas de la familia de Juanito y de los antecedentes para tratar de justificar y poner así en evidencia el complejo de Edipo. Sin embargo, cuando se abrieron los archivos de Freud, se salió a la luz esta entrevista que hizo Eisler tanto a Max Graf, que es el papá de Juanito, como a Herbert Graf, que es Juanito, y donde ellos hicieron y explicaron situaciones que no se habían hablado antes, como fue la personalidad de la mamá de Juanito. La mamá de Juanito no quiso hablar, se negó y dijo que se vio que francamente estaba en transferencia negativa con Freud y pues el papá de Juanito y Juanito dijeron que finalmente la mamá terminó el análisis con Adler y se quedó con él muchos años después, y también el papá de Juanito. Ahora, todas estas cuestiones nuevas que salieron, como fue los trastornos de personalidad de la mamá, los conflictos maritales que había, la relación materno-infantil predípica, el tipo de apego, todo eso no se había visto hasta que ellos fueron hablando de esta situación y de esta manera empezaron a salir nuevas aportaciones teóricas y clínicas y eso es de lo que yo voy a estar hablando. La siguiente. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Olga Honig, que es la mamá de Juanito, entró a análisis con Freud en 1897. Ella tenía 19 años de edad y la refiere en una carta que le escribe a Fliss diciendo que era una neurosis infantil, pero de neurótica no tenía absolutamente nada, y la refiere como una mujer que pierde a su padre a los 11 meses y dos hermanos de ella se pegan un tiro con intención suicida en su adolescencia. Entonces, pues ya con esto, hablando, esto nos puede hacer pensar muchas cosas de la situación de cómo se va transmitiendo generacionalmente secretos y situaciones de las que no se hablaban. Es interesante tomar en cuenta cómo después de toda esta situación de ser Olga la paciente, ella empieza a ser cortejada por Max Graf y ella le empieza a platicar toda su experiencia del análisis con Freud y él le dice, oye, pues preséntame a Freud, yo lo quiero conocer porque a mí me interesa mucho para ver los procesos inconscientes de la situación creativa. Entonces ella va, le comenta a Freud y le dice que quiere su novio conocerlo y Freud, en vez de trabajar esto en análisis con Olga, le dice, ay, sí, claro, que venga. Y se hacen amigos, lo invita a que entre al círculo de los miércoles y se ponen allí a platicar y empieza a contaminarse toda la relación. Claro que en esa época no se sabía nada del encuadre ni de esta técnica tan importante de mantener el anonimato y la abstinencia y todas estas partes. Por otro lado, también viene la otra parte, si le cambian tantito a la siguiente. Ya que está Max, el papá de Juanito, pues siendo amigo de Freud y todo esto, Max le pregunta a Freud si está Olga en condiciones de casarse con él. Pues ya Max ahí ya se estaba oliendo de que pues Olga no estaba muy sana. Y también por el otro lado vemos toda la idealización que tiene Max al dejarle toda la responsabilidad a Freud para que él le diga si está en condiciones o no. Y Freud le contesta, claro, cásate con ella, te vas a divertir mucho. Ahí vemos que hay ya un enactment de parte de Freud. ¿Por qué? Porque ya Freud se ve que la mamá de Juanito era una mujer muy, muy fuerte, muy violenta,
muy agresiva, con trastornos de personalidad que ya luego se estuvo viendo que era de tipo limítrofe, y entonces se ve que Freud en la contratransferencia ya no podía con ella. Y entonces, de alguna manera, pues le dijo, sí, claro, te vas a divertir mucho con ella, pero lo que pasaba es que ya no sabía qué hacer con ella, ¿no? La siguiente. Ahora, ¿por qué se enganchó tanto? La siguiente, por favor. ¿Qué fue lo que pasó? No, creo que regresamos a la anterior. La mamá de Juanito, pues estaba muy, pues ya empezaba a haber una transferencia negativa hacia Freud, pero no hablada, empieza a actuar todo su enojo y empieza a ver un enganche muy fuerte de Freud con ella y con el papá de Juanito. ¿Por qué se enganchó tanto Freud con esta familia? Pues lo que pasa que Freud en 1897, justo el año que empieza a ver a Olga, él empieza su autoanálisis después de la muerte de su padre y entonces el padre de Freud se casa con Amalia, la mamá de Freud, cuando el papá tiene 41 años y la mamá más o menos como 20, 21 años, justo la edad que Freud tiene en el momento que conoce a Olga, de 41 años él y Olga 19, 20 años, ¿no? Entonces ahí ya empieza a esbozarse cierta transferencia que si no se está consciente empieza a enredarse en esta situación. Por otro lado, cuando ya Freud de chico fue el primer hijo, nace cuando Jacob tenía 41 años y luego, después de que nace, a los 17 meses de él haber nacido, nace Julius, el segundo hermano, y después, a los 22 meses de Freud, muere el hermano de Amalia, la mamá, y a los 23 meses muere Julius, el hermano de la mamá, que también se llama Julius, muere de tuberculosis, y Julius, el hermano de Freud, muere de una infección intestinal. Al mismo tiempo, pues ya la mamá ya estaba embarazada de Ana, la tercera hermana. Entonces, pues quiera o no, pues ya Freud sí contó con una mamá que ya estaba pasando por un duelo muy fuerte de la pérdida del hijo, de la pérdida de su hermano, embarazada, y entonces, aunque en la literatura y en la bibliografía no se habla de ninguna cosa patológica grave de la mamá, pues sí podemos inferir que la mamá de Freud sí no pudo estar completamente conectada con Freud. Y entonces esto hace que Freud se sienta tan identificado con el caso Juanito, porque también la mamá de Juanito pues no estaba tan conectada con Juanito. Claro que era una mujer mucho más enferma, ¿no? Y esto es por eso que sale tan diferente. Cuando muere, por ejemplo, el hermano de Freud, Julius, Freud tiene un accidente, eso lo menciona Jones en la biografía, que se cae Freud de una butaca y se abre la mejilla derecha y entonces lo tienen que suturar y queda como un recuerdo en la piel, hablando de estos, de los tatuajes, queda un recuerdo en la piel de esta cuestión fratricida con el hermano inconsciente, donde se siente tan culpable que tuvo ese accidente, ¿no? Esto lo podremos ir entendiendo. Bueno, aquí con Freud fue esta situación, pero con Juanito la situación del nacimiento, digamos, de Hannah, su hermana, es otra forma de expresar esa rivalidad y este desplazamiento donde se siente poco visto. ¿Qué pasa? Primero, pues, el papá de Juanito se casa, vive con Olga, pero se va dando cuenta que Olga no está comprometida, está siempre enojada, hace berrinches, rompe papeles, tienen poca vida sexual, tiene fobia social ella de salir. Y bueno, pues se embaraza de Juanito y
hay más o menos todavía era tolerada la situación, pero ya después cuando se embaraza de Hannah, era con la esperanza de que a ver si ahora sí se puede rescatar algo de la relación de pareja, porque ya estaban requete mal. Y no, lo que sucedió es que la mamá de Juanito, cuando nace Hannah, pues tiene un rechazo abierto hacia la hija. Juanito presencia el parto, escucha, ve las palanganas llenas de sangre, todo eso pues causa trauma en Juanito y se va armando toda esta sintomatología que va a aparecer luego de toda esta cuestión fóbica y de ansiedad de salir de la casa. Pero más que fobia a los caballos era la ansiedad de separación que él estaba teniendo con su mamá, porque su mamá, como buena border, no permitía que Juanito se fuera separando. Juanito le decía que había una niña que le gustaba mucho y ella le decía, ándale, pues vete a verla y ya no regreses más, ¿eh? Porque yo aquí me quedo y si no estás conmigo, entonces yo ya no te quiero ver. Entonces Juanito se fue angustiando cada vez más y más, y con el nacimiento de la hermana y ver el rechazo que la mamá tenía, muchos autores escriben que probablemente la mamá de Juanito tuvo una depresión postparto y eso provocó que rechazara tanto a Hannah, que finalmente Hannah, ya antes de los 40 años, comete suicidio, igual que los hermanos. Hablando de esta transmisión generacional que sería muy interesante tomarla en cuenta, ¿no? Después, a ver la siguiente. ¿Qué pasó? Pues Juanito estuvo expuesto a muchas escenas agresivas de parte de la madre, al abuso y maltrato de la mamá, y entonces pues él empezó a tener todos estos síntomas con el fin, en una parte, de protegerse de esa ansiedad de separación, de sentirse atrapado, y el papá de Juanito brillaba por su ausencia. Entonces lo que fue pasando es que poco a poco Juanito pues empezó cada vez a tener más sintomatología y pues el papá es cuando le comenta a Freud y Freud le dice, pues ándale, éntrale y vamos a ver de qué se trata. Y cuando empieza a verlo, empieza la siguiente, ¿dónde está? Dice Borgoño, es otro analista, y él dice, pues seguramente toda esta sintomatología tan florida de Juanito, como pasa en muchos niños, es una forma de llamar la atención hacia él para que los padres no se separen, porque ella estaba viendo que pues los padres andaban muy mal y entonces él tenía toda esta situación así. La siguiente. Y entonces aparece Bloss con esta teoría del complejo del padre que dice, bueno, pues lo que pasa que entra el papá de Juanito a ver qué estaba pasando con Juanito, dirigido por Freud, no lleva la técnica actual donde se utilizan juguetes y juegos donde se desplaza allí la situación traumática, sino como que lo vio casi directamente, pero tuvo la capacidad de ser un padre predípico muy unido con su hijo, que logró establecer una relación tan fuerte y eso permitió que rescatara a Juanito de esa simbiosis con la mamá, porque la mamá lo estaba teniendo atrapadísimo. Y Bloss habla también del ideal del yo y de la vocación. La madre hacía unas escenas brutales y curiosamente Juanito, cuando crece, se inventa su profesión, que es ser director de operístico, de los artistas de la ópera que son dramáticos, excéntricos, como era la mamá de Juanito, pero de una manera muy sublimada. Entonces ahí se junta ese ideal del yo con la vocación, más el respaldo de toda esta contención que hizo el padre, que ayudó a que él pudiera, la siguiente, seguir elaborando esta parte tan difícil. Y entonces, gracias a eso, pues Juanito se volvió el director del Metropolitan Opera House por más de 20 años. Y entonces ya dejó de ser ese niño atemorizado de la infancia, pudo elaborar esa parte omnipotente, que es parte, la siguiente, del análisis.
y poder elaborar esa omnipotencia, entonces ya dejó de sentirse él tan poderoso, que eso pasa mucho con los miedos de los niños, donde se siente tan poderoso que le da miedo su propia agresión. Y entonces el papá lo contiene, lo sostiene, habla con él, no lo juzga, lo deja hacer, y esto permite que Juanito se sienta mucho más libre, más confiado en sí mismo, y entonces se da cuenta que su destructividad no es ni tan omnipotente, ni tan malvada, sino como que ya lo aterriza y logra ya humanizarlo y verlo más realistamente. Y eso es mucho de los objetivos que se busca en la relación analítica de los niños también. Eso es todo. Gracias. Muchísimas gracias, Sandra. Pues muy interesante. Creo que vimos un poco en la práctica lo que Maxim planteaba en teoría, ¿no? El ver cómo todo paciente carga en sus hombros varias generaciones. Es inevitable. Bueno, pues ahora vamos a escuchar el trabajo de Óscar Valencia, Las controversias epistémicas en el psicoanálisis como manifestación de controversias entre modelos científicos. Adelante, Óscar. Bueno, pues me da mucho gusto estar por acá. Pues vamos a comenzar aquí con la presentación. Voy a ir siguiendo las diapositivas y en la medida de lo posible pues irlas más bien charlando, más bien comentando, ¿no? Pues bueno, ya estamos por acá. El nombre que está, el nombre que está puesto en la primera diapositiva, lo hice un poquito más corto en relación a esto que comentaba ahorita Clarisa sobre el tema. Y me parece más claro decir que vamos a platicar sobre la relación e influencia de las controversias de los modelos científicos sociales en los debates entre escuelas psicoanalíticas, ¿no? O sea, lo que voy a presentar tendrá que ver con sacar las razones del debate entre las escuelas psicoanalíticas a otro escenario, o sea, al escenario de las discusiones filosóficas y al escenario de las discusiones epistémicas entre ciencias sociales, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que vamos a hacer. Y bueno, debate acerca de la pluralidad del psicoanálisis, ¿no? Este debate que para algunos podrá ser como algo actual y para algunos podrá ser algo superado, pues tendrá sus razones, ¿no? El debate comienza con este cuestionamiento acerca del psicoanálisis verdadero y si hay un psicoanálisis verdadero, ¿no? Que como decía, pues bueno, esto puede ser ya algo superado por muchas personas, pero que de alguna manera en los debates entre escuelas pues está en la base, ¿no? O sea, considerar que existe una posibilidad de un psicoanálisis verdadero a diferencia de otras teorías o corrientes que no serían las verdaderas, ¿no? Pero el asunto es que en el psicoanálisis coexisten pues diversas formulaciones teóricas y muchas posibilidades de aplicación de la práctica, ¿no? Y bueno, psicoanálisis una respuesta a las razones de este debate sobre el psicoanálisis verdadero, ¿no? Como entendido como una ciencia, ¿no? O como un tipo de ciencia o algo que está a un lado de la ciencia, tiene un contrapeso en aquellos que dicen que el psicoanálisis no es algo muy cercano a las ciencias o no tendrá nada de ciencia, sino que es más bien un conjunto de metáforas, ¿no? Y bueno, y si el psicoanálisis fuera un conjunto de metáforas, pues esto nos llevaría a pensar como en la creatividad y el surgimiento de muchos modelos de interpretación de lo que sucede en la mente, en los grupos de las personas, pero no como algo que pueda ser causal o razonable en términos científicos o en términos de ciencias sociales, sino más bien como bueno, nada más unas maneras de explicar, ¿no? Y creo que eso, pues también para algunos, pues puede causar como un problema, ¿no? Como un conflicto, decir, bueno, pues el psicoanálisis, pues si es un conjunto de metáforas, pues también explicaciones, por ejemplo, que pueden hacer chamanes acerca de qué le pasa a una persona, pues también son metafóricas, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la diferencia? ¿Cuál sería la diferencia o cuál sería el estatus científico del psicoanálisis si fuera un conjunto de metáforas? Continuamos, por favor.
Y bueno, algunas de las conclusiones que vamos a revisar ahorita, yo las pensé en función de estas escuelas, ¿no? Pero creo que estarían ahí implicadas otras muchas escuelas del psicoanálisis. Entonces, y bueno, las puse ahí como esta metapsicología freudiana y la psicología del yo como caracterizando al primer grupo de lo que voy a estar comentando, y el psicoanálisis interpersonal y el psicoanálisis relacional, bueno, como algunos de los modelos que van a estar en el segundo grupo que yo voy a comentar. Y bueno, tomé en consideración controversias que hay en las ciencias sociales acerca de qué estatus de conocimiento podemos decir que hay en las ciencias sociales, ¿no? Es decir, las ciencias sociales, al final de cuentas, ¿sí son ciencias? O bueno, son meras elaboraciones que tienen algunas personas acerca de las acciones y de la organización social, ¿no? Entonces, sé que cuando hablamos de estas controversias no estamos hablando directamente del psicoanálisis, pero precisamente mi propuesta es decir que estos debates que están en las escuelas psicoanalíticas son debates que están afuera, ¿sí? Y que más bien las escuelas psicoanalíticas luego, como sucede con todos los enfoques psicológicos, toman estos principios filosóficos, epistémicos, para poder dar una explicación a los fenómenos que se analizan, ¿no? Entonces, pues bueno, esta es una primera controversia de estos dos autores. Winch, que muere en el 97, y McIntyre, que todavía vive. Winch decía que la comprensión de las acciones y la evaluación de su racionalidad se hacen desde un punto de vista interno de la comunidad, de los agentes, y no desde una perspectiva externa, ¿no? Es decir, no podemos confiar en un punto de vista externo a el grupo de personas que formulan una teoría de la acción de otros, ¿no? Y McIntyre, en un debate con esto que dice Winch, dice que las acciones causadas, que existen acciones causadas por ciertos mecanismos. Por ejemplo, en la exposición que hacían ahorita Maxine y Sandra, pues hay un postulado de que hay ciertos mecanismos, ¿no? que están detrás del sujeto, ¿no? Y que explican luego determinados fenómenos, ¿no? Pero que esos mecanismos no son inventados, o sea, esos mecanismos están ahí detrás, ¿no? Dice, por lo tanto, se requiere de un punto de vista externo que muestre la relación causal entre esos mecanismos sociales y el comportamiento de la gente. Es decir, si no creyéramos que existen esos mecanismos, pues no podría haber estas explicaciones que Maxime y Sandra hicieron acerca de lo que sucedía con estas familias o en el caso Juanito, ¿no? ¿Continuamos? Y siguiendo como las consecuencias de estas posturas, o sea, por ejemplo, Winch dice que hay una autonomía epistémica, entonces, ética e ideológica en una postura, ¿sí? En una explicación social hay una autonomía epistémica e ideológica, y bueno, y que los conceptos que están detrás de una posición de explicación de las acciones sociales, pues bueno, tienen conceptos, leyes y criterios para juzgar y evaluar la calidad de las creencias, prácticas e instituciones de una comunidad, pero que solamente son válidas dentro de esa epistemología o de esa comunidad, que no son universales, pues, ¿no? Y bueno, dice esto, si nuestro concepto de racionalidad difiere del de otro, entonces carece de sentido decir que a ese otro algo le resulta no racional en nuestro sentido, ¿no? O sea, está criticando que desde una escuela o desde una postura se pueda decir que otra postura no es totalmente racional o no es totalmente verdadera, podemos decir, ¿no? Y después McIntyre dice, existe una prioridad epistémica, moral y política a las explicaciones con base en leyes causales. O sea, él va a decir, si existen modelos que pueden dar explicaciones causales, esos van a tener una mayor jerarquía, ¿no? No solamente epistémica, sino también moral, ¿no? Y que la explicación causal, pues es muy importante, ¿no? Porque al final de cuentas, además de complementar la comprensión de lo que nosotros observamos, pues permite que los agentes se cuestionen las creencias falsas en relación a su propio comportamiento o a su propio conocimiento. Bueno, avanzamos. Y después de esto, yo hice como unas conclusiones, ¿no? Pensando ya particularmente en las escuelas psicoanalíticas.
creo que lo que nos propone Winch, o la controversia y lo que dice Winch, nos puede hacer pensar, por ejemplo, que los criterios de conocimiento de una escuela psicoanalítica no son necesariamente universales ni válidos fuera de su contexto de descubrimiento, que los conceptos de las distintas metapsicologías en el psicoanálisis solo serían válidos bajo los marcos de sentido que cada escuela otorga a los hechos observados. Esto explica por qué conceptos como Edipo, castración, pulsión, cura, difieren tanto entre ellos según cada escuela, e incluso dejan de tomarse en cuenta como explicaciones válidas a fenómenos inconscientes. Además, deberíamos estar atentos de las consecuencias axiológicas y políticas de dichos contextos, que creo que en el psicoanálisis o en muchas, en muchas escuelas o corrientes psicoanalíticas luego no se toma en cuenta cuál es el efecto y las bases también axiológicas y políticas, ¿no? que están detrás de eso que se propone. Y bueno, conclusiones o consecuencias a partir de lo que propone McIntyre. Yo digo ahí, McIntyre o el peligro de la autorreferencia y el autoengaño. Y dice, bueno, esta sería mi conclusión. Los criterios de conocimiento de una escuela psicoanalítica serían meros discursos que dan sentido temporal a unos cuantos fenómenos y podríamos ser sujetos de ideología si no tomamos en cuenta las causas. No podríamos salir de la autorreferencia y correríamos el riesgo de desarrollar soliloquios en lugar de conocimiento objetivo. ¿Sí? Y bueno, los conceptos centrales de cada escuela psicoanalítica, si se consideran válidos, tendrían que ser transversales a toda teoría de la mente, pero eso no ocurre del todo, ¿no? O sea, sabemos que en el psicoanálisis, pues, que un concepto, pues, pase transversalmente por las distintas escuelas y que se pueda considerar más o menos explicativo dentro de esos marcos de referencia, pues, no es muy posible, ¿no? Y bueno, si no tomáramos en cuenta esta lectura de las causas, se perdería lo propio del psicoanálisis, su capacidad crítica, ¿no? Porque recordemos que Freud en su tiempo pues, fue disruptivo, precisamente fue disruptivo, rompió con los valores de su tiempo, ¿no? Al proponer unas causas que los demás no veían que estaban ahí operando, ¿no? Y se limitaría a reproducir las creencias, reglas y formas de vida establecidas, ¿no? Bueno, pues eso en relación con esta controversia. Y después presento ahí otra controversia entre dos filósofos, ¿no? Gadamer y Habermas. Y bueno, Gadamer, este personaje que hace pues como toda una obra a partir de su maestro Heidegger y la hermenéutica filosófica, pues bueno, ha impactado mucho también en algunas escuelas psicoanalíticas. Y bueno, Gadamer propone que una situación hermenéutica está determinada por los prejuicios que nosotros aportamos, ¿no? Es decir, siempre partimos de prejuicios. Y prejuicios no solamente psicológicos, o sea, prejuicios en el sentido, ¿no? En el sentido y en el significado. Y el horizonte del presente, dice, está en un proceso de constante formación en la medida en que estamos obligados a poner a prueba constantemente todos nuestros prejuicios. Es decir, vivir en el presente también es estar poniendo a prueba los prejuicios y cuestionar esos prejuicios a partir de nuevos sentidos que nos propone el presente, ¿no? Y bueno, esto también genera que haya una teoría autocorrectora de la verdad. Es decir, que la verdad no es una cosa que ya está ahí puesta para ser descubierta, sino que la verdad es algo que vamos encontrando en el sentido del presente y se va autocorrigiendo nuestra concepción que tenemos sobre la verdad de las cosas, ¿no? Y que entonces lo más importante no sería el conocer, sino sería más bien el comprender, ¿no? Porque la verdad no es una cosa hecha, no es una cosa terminada, es algo que está, digamos, como en progresión, y entonces la labor principal sería la comprensión. Pero bueno, pues a Habermas le gustan algunas de estos postulados, de estas conclusiones, pero critica en la base a Habermas porque lo considera que es un defensor de la tradición, ¿no? Y que como defensor de la tradición, pues entonces no tiene como este talante crítico, ¿no? Para decir, bueno, la tradición es importante, ¿no? Y sobre la tradición pues han venido los distintos conocimientos que nosotros tenemos, pero también la tradición es la que ha traído las peores cosas, pues, ¿no?
Entonces no hay que confiar absolutamente en una posición hermenéutica a la manera de Gadamer, sino que habrá que recurrir a estas explicaciones más sistemáticas. O sea, un poco como acercándonos a la primera controversia que estábamos comentando, ¿no? Es decir, no podemos considerar que todo se termina en la interpretación, sino que también habrá que buscar razones que sean más estables. Pues, ¿no? Bueno, eso en relación a su controversia. Avanzamos, por favor. Y también de allí, pues, hago unas conclusiones, algunas consecuencias, ¿no? De qué nos podría decir su pensamiento, pues bueno, para estos debates que se dan en las escuelas psicoanalíticas, ¿no? En Gadamer, por ejemplo, la tradición, aunque es fundamentalmente conservación, no excluye el cambio y la transformación. Lo transmitido por la tradición puede ser cuestionado, corregido y suplantado, eso diría Gadamer, pero no se sale del concepto de tradición, ¿no? Y bueno, consecuencias para la clínica, pues bueno, que habría un rechazo de toda comunicación autoritaria, ¿no? O sea, estos principios psicoterapéuticos y también, bueno, que están en varios modelos de psicoanálisis, pues aquí toman una base, ¿no? O sea, no es posible una comunicación autoritaria porque este asunto de la verdad tiene que ver más con la comprensión que con el descubrimiento. Y a final de cuentas, la verdad, no hay una verdad del paciente, o sea, hay una verdad del horizonte entre el paciente y el terapeuta, o los pacientes, ¿no? Hay un desenmascaramiento de las pretensiones de la experticia interpretativa, pues, o sea, no hay una cosa como la última interpretación, ¿no? O sea, eso no es posible. Contemplar al paciente en la situación dialógica como fuente importante de verdad, ¿no? La verdad, pues, está más bien en esta situación dialógica. Y tomarse en serio los contextos del desarrollo de experiencias de vida de los consultantes, ¿no? Y de los contextos culturales. Y también adoptar una actitud, dice aquí, seria de juego, que arriesga la vida y convicciones emocionales del clínico en busca de un profundo entendimiento, ¿no? Es decir, ir más allá de esta idea de la ciencia, de las causas, de las razones, para introducirse en la experiencia de la comprensión, ¿no? Y bueno, en Habermas es peligroso. Oscar, te pediría que te queda un minuto, ¿sí? Ah, caray, ok, bueno, las consecuencias en Habermas para la clínica pues sería no hacer un uso de conocimientos y técnicas centrados solo en el sentido, la metáfora, sino abrirse a otros puntos de vista causales que provengan de otras ciencias críticas, ¿no? Por ejemplo, decía Habermas la importancia de recurrir al propio freudismo, ¿no? Y a otros puntos de vista de las ciencias naturales que estén más puestos en las causas, ¿no? Y bueno, y rastrear qué de nuestras intervenciones mantienen posiciones de poder y tiranía. Y bueno, pues tenía ahí como más cosas por comentar, pero ya se nos fue el tiempo. Estaba por ahí también Wittgenstein con una crítica al psicoanálisis, bueno, porque dice que el psicoanálisis confunde razones con causas, ¿no? Y que en el psicoanálisis, pues a lo mucho podemos hablar de razones, ¿no? No de causas, y que entonces estamos más bien como determinados a los contextos lingüísticos. Entonces, que a final de cuentas, bueno, aquí en esta última diapositiva, bueno, lo que alcance, en esta diapositiva se ve un ejemplo de cómo se entiende la transferencia desde el primer grupo y cómo se entiende la transferencia desde el segundo grupo, ¿no? O sea, desde el primer grupo, pues pensaríamos que hay una realidad objetiva que hay que interpretar, y más bien en el segundo grupo, pues pensamos que la transferencia es una cosa contextual y lingüística que se crea por el propio contacto y que pues hay muchas más cosas que hacer que no sean únicamente la interpretación. Y bueno, pues creo que por el tiempo es lo que da hasta aquí, pero bueno, si se da más oportunidad, pues ya completaré ahí otros puntos. Gracias. Gracias, Oscar. Pues vamos a dar un pequeño espacio para que puedan también discutir entre ustedes. Yo creo que hay una línea de comunicación desde el trabajo de Maxime, porque yo me preguntaba, así como en las familias hay fantasmas transgeneracionales, parece que en las instituciones seguramente hay fantasmas también que vamos heredando de generaciones anteriores, y si esto existe en las instituciones, pues existen las escuelas. Entonces creo que hay una línea de pasar de la familia de Juanito a pensar y ampliar esto que tú hablas, Maxime, a las instituciones para llegar a lo que Oscar plantea, que son las escuelas, ¿no? Sí, yo justo eso estaba pensando en lo que decía
nos cuenta Sandra, ¿no? De cómo está lo transgeneracional en la familia de Juanito, en la familia de Freud, y el rol que ocupa Juanito en la dinámica familiar, pensando justo en la función fórica de Caes, y luego uniéndolo con el trabajo de Oscar, lo transgeneracional en la institución psicoanalítica, que también ahí se ve una serie de mitos, ritos, lealtades, como sucede en las familias, ¿no? Y pensaba también en el trabajo de Oscar, de cómo se sacraliza la teoría y la técnica psicoanalítica, y las escuelas, cada una se vive como la única, auténtica y verdadera, y devalúa a las otras, ¿no? Yo sí soy psicoanalista, tú no, ¿no? Y porque yo sí trabajo de cierta manera, y que en realidad con la presentación que nos haces, Oscar, habla de algo que alguna vez leí, ¿no? Que las teorías son redes que atrapan la realidad, pero siempre hay algo que se queda fuera. Y cada teoría va a generar una práctica y cada práctica va a tener una escuela. Entonces, esta discusión de cuál es la verdadera y la buena, a mi parecer, pues se vuelve más una cuestión de fe y de creencia y de estatus político, ideológico, que de real. Entonces sí, estoy de acuerdo, lo transgeneracional también atraviesa la institución, y pensaba en lo que nos cuenta Sandra, de lo que hacía Freud con la mamá de Juanito, y que luego los psicoanalistas ortodoxos dirían: Santa Madre de Dios, ¿cómo está haciendo esto? Él no es psicoanalista, y era el propio Freud, ¿no? Que le estaba diciendo al papá de Juanito: cásate con ella, ¿no? Te vas a divertir, por ejemplo, ¿no? Eso pensaba uniendo las tres líneas de reflexión. ¿Quién quiere participar? Sandra, ¿quieres tú alguna unión de los tres trabajos? ¿Comentar algo? Pues yo creo que como que se va amarrando cosas, ¿no? Esto de, por ejemplo, el pacto narcisista, ¿no? De que se le asigna un lugar patógeno. ¿Por qué Juanito tuvo que tener tanta sintomatología? Que es lo que decía Borgoño, ¿no? Que de alguna manera es como una forma de tratar de dirigir allí toda la atención, que pasa mucho en los niños, ¿no? El niño es el que padece los síntomas como para que los papás sigan unidos, aunque sea así, a través de que el niño es el que está sufriendo y sacrificándose por la unión de los papás y que no lo dejen solo, ¿no? O también esta parte de los secretos, que pues, digamos, Freud también es muy interesante porque no se habla de eso, pero Freud quedó muy desamparado, ¿no? Se muere Julius y la mamá en duelo, y luego nace la hermana, y hay un libro muy interesante que ganó premio como la mejor novela de la Comunidad Europea, que se llama La hermana de Freud, donde las hermanas quedan completamente olvidadas, ¿no? Él va y defiende a su perro, a la muchacha, al doctor, para que se vayan a Inglaterra cuando es el momento de ya de irse de allí, del imperio austrohúngaro, y deja a las hermanas y acaban en el campo de exterminio, ¿no? ¿Qué pasa ahí con su relación con las hermanas, con la mujer? Pues por ahí también salen cosas, ¿no? Claro. Bueno, yo nada más decirles que están llegando preguntas, hay muchas felicitaciones, pero Oscar, aquí hay una pregunta directa a ti de Clara Cortés, que dice: ¿qué dirían estos autores epistémicos acerca de lo transgeneracional? ¿Se te ocurre? Sí, pues es una buena pregunta. De hecho, pues eso me despertó mucho el trabajo de Maxine, me gustó mucho, y, y creo que desde esas posiciones veo como dos orientaciones, ¿no? O sea, si nos vamos como a esta dimensión como de lo causal, de las razones, como este primer modelo que está más, en esto que se pueda como verificar, que se pueda matematizar, que se pueda encontrar como una raíz biológica, todo esto que nos comparte Maxime, pues es como muy difícil, pues, ¿no? O sea, de poder ubicar epistémicamente. Pero si nos vamos como al otro grupo, que tiene que ver como con esta intervención de la dimensión lingüística, de la dimensión contextual,
de la dimensión del lenguaje y todo lo que implica el lenguaje en cuanto a significados, creación, pues nos encontramos con esta esencia del psicoanálisis de poder ir sobre los fenómenos profundos, sobre escarbar y podernos dar razón más cercanos a los procesos y más cercanos a las causas de esto que no nos podemos, parece ser, explicar de otra manera, ¿no? Entonces, me parece, bueno, me parece que donde nos plantemos, tenemos que ser como conscientes de los límites y de los alcances, ¿no? Yo me iría como para este segundo lado, ¿no? O sea, donde a través de pensar todo lo que es posible en el lenguaje, pues podemos seguir haciendo pensamiento psicoanalítico, ¿no? Y haciendo pensamiento psicoanalítico creativo, ¿no? Como bueno, eso es lo que pensaría. Hay otra pregunta de María Teresa Torres que dice, ¿consideran una alternativa la propuesta de estudiar teoría siguiendo el propio método psicoanalítico propuesta por Laplanche, justo para evitar las opiniologías basadas en transferencia? ¿Qué opinan? Yo pensaría que no, que es justo, bueno, desde mi punto de vista, pues una teoría, digo, a ver qué opinas tú, Oscar, pues tiene que tener un fundamento con conceptos, esté estructurada y es un método de investigación que se basa en la clínica y no hay la teoría, ¿no? Son diferentes aproximaciones al fenómeno de lo intrapsíquico, lo intersubjetivo y lo transubjetivo y más bien se complementan, ¿no? Y depende de cuál es tu objetivo, lo que decía Ana María Fernández, pues vas a tratar pacientes, tú tienes tu caja de herramientas, no vas a mezclar diferentes teorías y técnicas, pero vas a ver cuál le conviene más al paciente y ser más pacientista que teórico, ¿no? ¿Qué necesita? No qué creo yo que es la verdad, ¿no? Claro, y que a final de cuentas, y sabemos desde Freud y en adelante, pues estas alteraciones o complementariedades o parches o rompimientos y nuevas creaciones acerca de las teorías, pues surgieron a partir de la observación de los pacientes, ¿no? No hay pues como otro lugar, pues, ¿no? Para generar teoría más que, bueno, sí, la observación quizá de las sociedades, como lo hizo Freud también en su pensamiento, ¿no? Pero a final de cuentas implica la observación de lo que tenemos enfrente, de esas conductas, de esos comportamientos, de esos fenómenos, ¿no? No podrá ser de otra manera y como la realidad a final de cuentas es muy compleja, es abierta, pues creo que no es posible que una teoría le pueda abarcar todo, ¿no? Que yo pensaría justo lo que nos cuenta Sandra, de que Freud quería demostrar el complejo de Edipo, entonces hay una serie de datos sobre la familia que omitió y que en realidad la problemática estaba en otro lado, por ejemplo, ¿no? Así es. No, y como dice Bion, ¿no? Estar con el paciente sin memoria y sin deseo, para no imponer la teoría y hacer un traje a la medida, no como el diván de Procusto, ¿no? Como diría Joyce McDougall, ¿no? De tratar de imponerle algo al paciente que a lo mejor ni le queda, ¿no? Sí, Santiago Ramírez cuando le preguntaban, ¿no? Si él qué era, si era kleiniano o freudiano, él decía, yo soy pacientista. Con el señor Sánchez soy sanchezista, con el señor Pérez soy perecista. Entonces, ¿cómo adaptar la teoría a cada paciente, ¿no? Hay otra pregunta que Oscar, ¿tú qué opinas? ¿Por qué es importante pensar en las discusiones de ciencias sociales que influyen en los debates entre las escuelas psicoanalíticas? ¿Por qué sería importante? Pues es importante también precisamente para encontrar que las razones sí pueden estar como en las peleas de poder, ¿no? Entre las distintas escuelas, ¿no? Y como lo político y el poder que se da en las escuelas. O sea, sí, o sea, ahí hay una razón, ¿no? Pero creo que otra razón también está en que el psicoanálisis no lo es todo. O sea, cuando el psicoanálisis trata de explicar algo, toma no solamente de la realidad como estamos viendo de los pacientes, sino también toma de los modelos filosóficos y de los modelos científicos que están en su momento.
Y creo que a veces se ignora dentro de las propias disciplinas que hay como entornos de discusión más amplios, ¿no? Y se cree que lo que vemos se crea aquí entre nosotros, pero no. Entonces, si conocemos esos entornos de discusión más amplios, pues bueno, podemos tener como más razones para ver cuáles son los límites y los alcances de cada teoría. Por eso creo que es importante. A mí me gustaría, sí, volver a tocar esto, Maxim, que tú estás trabajando esto con pacientes individuales, pero me parecería muy interesante si pudiéramos traspasarlo transgeneracional a las instituciones. Claro, claro. Sí, yo lo trabajo con pacientes individuales y en grupo, pero creo que también las instituciones tienen sus alianzas inconscientes, sus pactos de negativos, ¿no? Sus contratos narcisistas y qué se deja fuera y qué se sostiene. Y que sucede como en las familias, que luego estas prácticas y rituales se repiten sin que los nuevos alumnos que acaban de llegar a su nueva escuela y están felices lo sepan. Y al ratito están reproduciendo los mismos personajes, igual que en las familias cuando no se incluye información, cuando se guardan secretos, cuando se dejan cosas fuera, ¿no? Y bueno, yo pensaba la institución psicoanalítica fue simbrada por la Segunda Guerra Mundial y eso está ahí. Y así como hablo yo del trauma psíquico transgeneracional producto de situaciones como el Holocausto, pues muchos psicoanalistas tuvieron que emigrar, empezando por el propio Freud. Y eso cómo determinó el futuro del psicoanálisis, ¿no? Por ejemplo, que sí, yo creo que la metáfora de familia, cultura, institución, pues está ahí, ¿no? Por eso no nos podemos quedar nada más en el diván. Uh-huh. Sandra, yo te preguntaría a ti, ¿cómo fue que llegaste a todo esto nuevo del caso Juanito? ¿Cómo llegaste a estos nuevos descubrimientos? Pues siempre para mí fue muy interesante lo del caso Juanito, pero yo decía, faltan cosas, ¿no? Como que falta. Y me puse a investigar y hay más de 100 artículos. En el Psychoanalytic Study of the Child, por ejemplo, del 2007, hay como 14 artículos que en conmemoración que ponen allí, que hacen alusión a toda esta situación del caso Juanito desde diferentes puntos de vista. Luego en la revista Forda en español también sacaron una sección del caso Juanito y han ido saliendo otros casos, por ejemplo, donde hablan de los tipos de apego, que por ejemplo Bowlby decía que Juanito tenía un apego inseguro y no, tuvo más o menos un buen apego. La que tuvo un apego inseguro y caótico fue Hannah. Hannah, porque la mamá la rechazó desde un principio, la golpeaba, la maltrataba, la dejaba muy sola. En cambio a Juanito, pues la mamá lo tenía atrapado y era como su parejita. Incluso la mamá andaba desnuda enfrente de él y todo seduciéndolo y atrapándolo. Y por ejemplo hay otros artículos que mencionan de que cómo se quedaba Juanito horas ahí en el balcón viendo a los niños y él así, y dice, pues es el tipo, Bloom es el que habla de eso, que dice, es como los niños ahora que se quedan horas viendo la televisión cuando están tan abandonados por parte de los padres. Y Juanito también estaba muy solo, ¿no? La mamá luego no lo dejaba irse con los amigos porque lo amenazaba de que si se iba ya no lo iba a dejar regresar y por eso le dio la ansiedad de separación, más que las fobias, ¿no? Entonces van saliendo los apegos, va saliendo la transmisión generacional, el tipo de técnica, como en ese caso, pues al principio pues no se usaban ni los juguetes, aunque hubo un juguetito ahí que juega y que le mete una navajita entre las piernas a la muñequita, Gret se llamaba la muñequita que jugaba Juanito, pero que tiene mucho que ver con la amigdalectomía que le hicieron en el Inter, ¿no? Es el único juego ahí que presenta más o menos Juanito.
pero hay muchas cosas, ¿no? Muy interesantes. Es fascinante, a mí me gusta mucho. Sí, a mí me gustaría preguntarle a Maxime cómo hacerle como ante dos tendencias que me parece que están así como muy inmediatas, ¿no? En las personas, en los pacientes, en la sociedad. O sea, como por una parte, sobre lo transgeneracional, o sea, como por una parte, este asunto de querer entender todo más desde lo inmediato. Y eso como una dificultad para entrarle a revisar la vida interna desde el concepto de lo transgeneracional. O sea, por una parte eso. Pero por otra parte, este asunto como entre mágico, o sea, porque ahora vivimos también en un tiempo en donde muchas cosas que podrán tener una explicación como más causal o de razones se explican mágicamente, y yo escucho cada vez más así en los pacientes como estas salidas al pensamiento mágico, como hablar de vidas pasadas, como hablar, ¿sí? O sea, que yo lo podría entender como un concepto transgeneracional, ¿no? Pero ellos los dicen las vidas pasadas, esto mágico que me llega, no sé, o sea, como entre o lo muy inmediato o lo muy mágico, no sé qué piensas. Y pues tengo también un artículo sobre el tiempo globalizado y cómo va en contra del trabajo terapéutico porque el tiempo globalizado es la simultaneidad en el presente. Y bueno, en este congreso lo estamos viviendo porque estamos oyendo a Mark Soames en Sudáfrica y a Ramón Riera en España, en diferentes usos horarios, pero estamos todos al mismo tiempo. Y cómo esto dificulta el trabajo terapéutico, además de la moda del fast food, que todo tiene que ser rápido. Entonces, que si tú vas a un doctor y tienes una infección, pues te dan un antibiótico y hay incluso ya el antibiótico de una sola pastilla. Entonces, pues el tiempo del proceso terapéutico tiene que ver con el tiempo de lo inconsciente y con las resistencias para modificar lo que está en lo inconsciente. Entonces, pues, como decía Freud, pues si quieres saber qué tan rápido ir, pues Esopo le dijo al caminante, camine, y según su paso yo le digo. Entonces va en contra, ¿no? Entonces, y bueno, y estas tendencias mágicas yo las he visto desde que empecé mi práctica clínica, pues antes eran que si el desarrollo humano y ahora es el coaching, ¿no? Y mágicamente voy a lograr cosas. Yo creo que es esta necesidad de resolver rápidamente. De las vidas pasadas, ahí sí, no te lo manejo, porque no sé si porque yo he tenido pacientes que creen en fantasmas, porque en su cultura, hablando del factor cultural, existen los fantasmas y hay fantasmas buenos y malos, y pues en ese sistema de creencias es válido, pero tal vez sí se puedan referir a un ancestro transgeneracional que esté ahí poblando la narrativa familiar, ¿no? El fantasma bueno, que era como el abuelo Nicolás, por ejemplo. Eso es lo que podría yo comentar sobre esta pregunta. Hay una pregunta aquí que dice, ¿cómo identificar una teoría que tenga consistencia o todo lo que se publica es cierto pero diferente? Yo creo que, Oscar, podrías tú retomar esto. Pues sacar los criterios que hay en los modelos, ¿no? O sea, esos modelos que son, cuando pensamos en los criterios de corrección, de un discurso, de una teoría, pues estamos en la epistemología, ¿no? Ya no estamos en el psicoanálisis, ¿no? Igual cuando en la química se pregunta, bueno, esto que sabemos, bueno, sí lo sabemos bien o no, pues ya también se hace el brinco a la epistemología. Entonces yo creo que identificar como los modelos epistémicos que hay ahí, y cada modelo epistémico, si llega a ser un modelo, es porque tiene criterios, ¿no? Y bueno, por eso, bueno, era un objetivo de la exposición, ¿no? O sea, decir que en las escuelas psicoanalíticas hay modelos que están arriba, entonces esos modelos tienen como determinados criterios, y entonces creo que una cosa confiable sería ir a esos criterios y tratar de implementarlos, pues, ¿no? Ya digamos como en la investigación o en la observación. Nada más para entender, ¿habría modelos teóricos dentro del psicoanálisis que entran más en estas reglas o en estas ideas? Yo creo que, o sea, por ejemplo, pensemos en el neuropsicoanálisis, ¿no? O sea, pues bueno, ahí hay un asunto de considerar
un modelo más de las ciencias naturales que un modelo hermenéutico, por supuesto, ¿no? Y entonces, pues, si queremos criterios de verificación del neuropsicoanálisis, pues creo que es más, que será mejor acercarnos a los modelos de una ciencia experimental, o sea, los criterios de una ciencia experimental, o sea, más cerca, ¿no? Porque sabemos que el psicoanálisis, pues, no totalmente, pues, se puede poner allí, ¿no? Pero si pensamos en las escuelas psicoanalíticas más en criterios hermenéuticos, pues hay distintos modelos hermenéuticos en la filosofía, ¿no? Que ya han elaborado como esos criterios. Entonces creo que podemos recurrir a ellos para poder hacer como una observación más confiable, ¿no? De lo que estemos discutiendo en el psicoanálisis. ¿Y dónde meterías ahí los fantasmas transgeneracionales? Porque yo creo que este tema que está aquí en la mesa es importante más allá de esta cuestión hermenéutica o de un análisis epistemológico de las teorías. Finalmente sabemos que las teorías, que hubo cierta política en las teorías, Sí. y cómo se dieron las teorías, por lo menos en la historia del psicoanálisis, tiene que ver también con política y tiene que ver con quién era quién, ¿no? Claro, claro. De hecho, lo que proponía ahí Winch, o sea, el objetivo de Winch a la crítica de MacIntyre, era decir esto que tú nos estás comentando, Clarissa, que están estos otros componentes éticos, axiológicos, culturales que influyen en nuestro conocimiento, ¿no? Y que hay que conocerlos. O sea, esa era la crítica que él le hacía, pues, a MacIntyre, ¿no? Y yo lo que ya no alcancé a decir, por ejemplo, de Wittgenstein, y en respuesta a lo primero que me preguntabas de cómo ver, por ejemplo, los fenómenos transgeneracionales, Wittgenstein le hace la crítica al psicoanálisis de tratar de aplicar causas cuando hay razones. Para mí, en mi perspectiva, lo transgeneracional es tratar de encontrar razones, ¿no? O sea, creo que no podemos llegar al asunto de las causas, pues, porque es otro lenguaje, pero sí creo que podemos, pero que creo que sí son razones y que pueden ser razones como muy potentes en la clínica y que a final de cuentas lo importante no es si causa o razón, o sea, más bien estamos viendo, ya lo dijimos hace rato, ¿no? Como los procesos con los pacientes, ¿no? Entonces, ya sea que sean causas o que sean razones, causas hablando como esos procesos más explicados por las ciencias naturales, ¿no? Razones como esas cosas más explicadas por las disciplinas no de las ciencias naturales, ¿no? Entonces, como sea, pero el asunto es dar respuesta a eso que tenemos enfrente, ¿no? Y bueno, eso diría que estarían más en el lado de la razón, de las razones, pero bueno, pues que las razones son poderosas y pues nos ayudan, ¿no? Y yo quería agregar ya más sobre el método, que cuando hice esta investigación sobre cómo se transmiten los fantasmas inconscientes y cómo se va a detectar en la temporalidad del trabajo terapéutico, había dos líneas muy claras que tenían que ver con las escuelas. O sea, la técnica, por ejemplo, de los franceses que hablan mucho de esto, es más intuitiva, es pues escucha, nota ahí si en el discurso se le va algo, y los sajones es método, haz esto, juega con el paciente, dibuja, ¿no? Entonces ya desde la concepción teórica, ¿cómo vas a detectar estos fantasmas? Pues va a depender de tu marco teórico, ¿no? Hablando de esta coherencia entre teoría técnica y modelo clínico, ¿no? Que a mí las dos me gustaron, ¿eh? Yo creo que las dos sirven. Justo Claro. Yo no me caso con una teoría, pues las dos te pueden aportar información, tanto jugar con el paciente o hacer psicodrama, o sentarte así como intuitivamente a escuchar y ver si te llegan los fantasmas. Yo estaba pensando un poco en esta figurabilidad, ¿no? De los que hablan los Botella, ¿no? De esta capacidad de poder empezar a darle un sentido a la mejor a través de las ensoñaciones que va uno teniendo del paciente, las imaginaciones o lo que te va transmitiendo. A veces te vienen imágenes o pensamientos que parece que no tienen nada que ver, pero sí tiene que ver con el paciente, ¿no? Que parece como muy superficial. Eso lo habla muy lindo Ogden, ¿no? Del tercero analítico, donde dice, pues, ¿qué tengo que estar preocupado de mi coche? ¿Qué tengo que ir a recoger al taller? Dice, pero sí tiene que ver. Dice, porque sí estoy pensando en esto que tiene que ver con mi paciente. O sea, parece como que es algo muy personal, pero está evocado por el paciente. Entonces, de allí
cómo se va despertando esta fantasía o esta imaginación que provoca el paciente en el analista, ¿no? A veces que nos da un sueño así de un sopor, que son esos muertos que estamos cargando del paciente también, esas partes muertas, Claro. o muchas cosas, ¿no? No sé. Sí, No sé. sí, y yo justo este trabajo lo inicié por una persona que vi hace muchos años, una chica de 19 años, que su síntoma era tenerle abortos cuando todavía no era legal el aborto en México, y desde que yo empecé a trabajar con ella, antes de que empezara con esta conducta, yo pues como que decía, pues híjole, como que ya me cayó el tumor y lo quiero abortar, y ¿qué hago con ella? Y no sé por dónde entrarle, y luego empezó con esta sintomatología y pues muy autodestructivo, porque pues iba a abortar a Tláhuac y regresaba toda lastimada, y luego resultó que la mamá le fue a preguntar a la mamá, y en su embarazo la mamá pensaba que ella era un tumor. Entonces los primeros 3, 4 meses la trató como tumor y la quería abortar, pero como tenía ya 4 hijos, como que no pelaba mucho. Entonces ya que fue al doctor, le dijo, no, pues, ¿cuál tumor? Es una bebé. Y entonces a mí me parecía muy interesante cómo ella, sin saber esta historia, la reproducía en estas actuaciones autodestructivas, y a mí, yo me sentía como esa mamá que la quería abortar, y lo sentía, ¿no? O sea, ay, no, ¿qué hago con ella? Entonces, eso fue uno de los casos, porque hay varios, donde yo dije, pues aquí hay algo más, ¿no? Hay que ver cómo se transmiten estos fantasmas inconscientes, ¿no? O estas actuaciones a través de la compulsión a la repetición. Qué interesante. Sí. Pues nos quedan unos minutitos de la mesa. A lo mejor podríamos cada quien decir unas palabras de cierre, de tratar de pensar cómo cerrarían esta mesa, qué concluirían. Pues bueno, los trabajos, a pesar de que eran temas que como que englobaban muchas otras cosas, parece que tenían un común denominador, ¿no? Que, como tú decías, el trabajo del tiempo en la transmisión transgeneracional, después Sandra lo ilustró en el caso Juanito, y luego Oscar, al hablar de la epistemología en el psicoanálisis y de dónde vienen todas estas teorías, pues también mostró lo que tú decías, ¿no? La transmisión transgeneracional en las instituciones. Y bueno, por lo menos de mi tema a mí me parece fascinante, y que si escuchamos y abrimos la escucha y los ojos, pues vamos a ver esos fantasmas que de pronto van a habitar nuestro consultorio, a veces como lo reprimido, que es lo fantasmático, que es más fácil, y a veces como lo vampírico, que nos volvemos ese personaje de la historia del paciente, y que si ponemos atención a qué tiempo se está develando en la transferencia, podemos entender qué está sucediendo con ese enactment y aclarar cuál es esta historia transgeneracional que está ahí en este pacto negativo, ¿no? Oculta, eso diría yo. Muy bien, a mí me gustaría decir que también me gustó mucho el trabajo de Sandra, ¿no? Yo también tenía esta pregunta de dónde sacó toda esta nueva información, y también me gustó mucho porque son maneras como de ir sobre los inicios y los fundamentos, ¿no? O sea, el caso Juanito, pero pues de una manera creativa, retomando como los nuevos abordajes que tenemos, ¿no? O sea, por ejemplo, verlo ya desde la perspectiva de la familia, no desde la perspectiva del individuo, poder cuestionar como estos primeros diagnósticos, ¿no? Y eso lo conecto, bueno, con el tema que a mí me tocó exponer, como con esta conciencia crítica que hay que tener sobre las teorías, pues, ¿no? O sea, sobre los modelos. O sea, tener esa conciencia crítica, saber que pues hay alcances y límites de cada una de ellas, porque al final lo importante pues es poder comprender, vincularnos a la teoría. A final de cuentas, en este trabajo que hacemos es para vincularnos, pues, ¿no? O sea, no tiene, creo yo, como que otra labor. Y bueno, y que en ese vínculo, cuando
cuando nos dejamos jugar en ese vínculo, pues nos vemos en el desconcierto, ¿no? Y entonces necesitamos explicaciones para poder seguir acompañando, comprensiones y bueno, pues esto, ¿no? Y sí, bueno, agradezco ahí a Maxim este asunto como de ver las epistemologías también como esto transgeneracional que está ahí detrás, ¿no? Como esta interpretación. Entonces, bueno, yo cerraría con eso y bueno, pues agradecerle a mis compañeras el trabajo y el espacio, ¿no? Sandra. Pues yo diría nada más de que, por ejemplo, Freud, en el caso Juanito específicamente, se enfocó en querer explicar el complejo de Edipo, pero ya en la práctica, cuando los papás actúan esta situación, se vuelve traumático, ¿no? Como en el caso Juanito, cuando la mamá agrede tanto a la hija, la rechaza, todo esto, pues ahí se ven las consecuencias, ¿no? Una cosa es la fantasía que el niño puede tener y donde el papá o la mamá contienen, y otra cosa es cuando ya no pueden contener y lo actúan, y entonces sí se vuelve traumático y destroza, ¿no? No más. Bueno, y yo agregaría también la situación en donde, digo, a Freud se le perdona porque estaba haciendo la teoría, pero creo que el problema está en cuando alguien se casa con una teoría y entonces deja de escuchar al paciente o dejar de ser pacientista por acomodar al paciente a su teoría y quererlo demostrar a través de, y creo que lo que tú presentas de Juanito era, bueno, a Freud le interesaba en ese momento el Edipo y solamente veía eso, ¿no? De alguna manera parcializar el caso o solamente ver una cuestión por cerrarse y casarse con una teoría, que ese es el peligro, ¿no? Sí. Que yo pensaba que lo mismo hizo con El hombre de los lobos, ¿no? Hablando donde descubrió el Nactrálix, ¿no? Que estaba concentrado en el Edipo y no vio todo lo predípico que había ahí en su caso. Bueno, y en otros también, es cierto. Digo, qué bueno. A Dora le dedicaba 3 sesiones para interpretar un sueño. O sea, había veces que no la dejaba hablar, no había asociación libre. Había que interpretar el sueño, pero qué bueno, ¿no? Ahí sí. Claro. Bueno. Pues me imagino que si no hay nada más que agregar, ya no hay más preguntas, entonces, bueno, pues nada más es así como felicitarlos a todos y agradecer pues sus trabajos, agradecer a AMPAC por esta oportunidad de que nos ofrecieron escucharlos. Sí, gracias. Pues Gracias, Clarisa. Gracias. Coordinaste muy rica la mesa. Clarisa. Sí, muchas gracias, Sí, y un gusto. Y mucho gusto, compartirla. Oscar y Maxim, qué gusto estar con ustedes. Mucho gusto. Me siento Igualmente, honrada, Sandra y Oscar. Sí. Gracias, Mucho gusto. Clarisa. Gracias, Chao. gracias, Mónica. Bye. Gracias, Clarisa. Y Oscar, Un abrazo. perdón Bye. que te interrumpí, pero sí, No te preocupes. perdón. No te preocupes. No, gracias, muchas gracias. Gracias. Adiós. Adiós.